Luis Gregorio Ramírez Maestre nació el 30 de septiembre de 1980 en Valledupar, Colombia. Se conoce que pasó sus primeros años en una finca donde aprendió a tejer mochilas y hacer nudos, perfeccionando después esta habilidad a fin de emplearlas en sus crímenes. Por otro lado, testimonios de familiares aún vivos dicen que le gustaba jugar y que se fue de la finca a los 15 años porque no le gustaba estudiar. Posteriormente, cuando cumplió 18, Luis Gregorio ingresó al servicio militar en Barranca Bermeja, donde fue asignado a un batallón y aprendió a manejar armas, además de adquirir ciertas destrezas que habrían de servirle para su posterior carrera de asesino serial. Tras acabar el servicio militar, se sabe que trabajó un tiempo amarrando cajas en una bodega, oficio en que pulió aún más la habilidad más importante de la que después sería su método de tortura. Se conoce que, algunos años antes del 2012, Luis Gregorio se había casado y había tenido descendencia, por lo que en febrero de 2012 se asentó a vivir en Medellín, junto a un cuñado, su esposa y sus 3 hijos. Aunque en junio del mismo año se fue a Santa Marta, instalándose con su familia, ya con otro hijo más, en el asentamiento de Santa Fe, que es donde tuvo su residencia hasta el día de su captura. Perfil y modus operandi. En cuanto al perfil de sus víctimas, este estaba bien definido en función de necesidades operativas como baja peligrosidad en la víctima, bajo riesgo de ser atrapado, facilidad de oportunidades para llevar a la víctima a un lugar adecuado para perpetrar el crimen. De acuerdo con eso, sus presas eran mototaxistas de entre 19 y 30 años, que no medían más de 1.7 metros y no pesaban más de 60 kilos. El método de Luis Gregorio consistía en usar su simpatía y locuacidad para generar confianza en el mototaxista, pedirle posteriormente que lo lleve a un lugar a las afueras de la urbe y, cuando por fin el mototaxista se detiene al llegar a su destino, tomar por el cuello al conductor, asfixiándolo hasta que perdiese el conocimiento, siempre evitando causarle la muerte. Después, cuando la víctima estaba inconsciente, Luis Gregorio la llevaba hasta un sitio con árboles, donde la ataba de espaldas a un árbol, flexionándole las piernas y poniéndole posteriormente una soga en el cuello, la cual colgaba de una rama alta, de tal modo que, para evitar el ahorcamiento, la víctima debía mantenerse erguida y con las piernas flexionadas, por lo que fallecía cuando a consecuencia del sueño o el abatimiento físico, rebajaba la fuerza. Según se desprendió de los análisis que el personal de medicina legal efectuó sobre los cadáveres, las víctimas del asesino podían permanecer hasta un día entero luchando por no aflojarse, aunque finalmente caían vencidas. Parecía demasiado enfermizo como para ser creíble, pero Luis Gregorio era tan sádico que permanecía observando el sufrimiento de sus víctimas por varias horas, y en algunos casos, estuvo allí hasta verlas morir. Entonces, una vez que veía morir a la víctima, o simplemente antes de irse, robaba la moto y las pertenencias para revender ambas cosas, y se marchaba, enterrando los cadáveres en algunos casos de aquellos en que veía fallecer al torturado. Barranca Bermeja fue uno de los sitios donde Luis Gregorio sembró más el terror, al punto que ahí le pusieron el sobrenombre del monstruo de Tenerife. Una de las víctimas que se cobró en Barranca Bermeja fue John Jairo Amador, un joven mototaxista de 19 años al que mató en septiembre del 2012. Para cuando esto ocurrió, ya se habían presentado manifestaciones populares que exigían la captura del asesino, y el perspicaz policía Juan Guillermo Tirado, de 23 años, adscrito a la seccional de investigación criminal, estaba interesado en el caso y encontró el cadáver del joven mototaxista de 19 años, averiguando después que este tenía un celular muy bueno, hecho que lo hizo esperanzarse de la posibilidad de que el asesino hubiese tomado el aparato. Efectivamente, averiguando en la empresa de celulares correspondientes, se supo cuál fue el último número que tenía John Jairo Amador antes de morir, sospechándose que se pudiera ser el número del supuesto asesino, cosa que se confirmó cuando Juan Guillermo vio que el nuevo portador del celular y propietario del último número que llamó al recientemente fallecido John Jairo Amador había estado en Sabana Larga, Aguachica, Santa Marta, Valledupar y Puerto Wilches, todos ellos sitios en que se habían reportado asesinatos con similares características. Estaba así claro que el asesino había tomado el celular y simplemente le había cambiado la tarjeta, poniéndole la de su propio número. Cuando los policías solicitaron un registro de las llamadas emitidas por el número, vieron que resaltaba un teléfono de Medellín, que posteriormente fue determinado como el número de la hermana del sospechoso,
y fue después de esa averiguación que quedó claro que era Luis Gregorio Ramírez Maestre. Gracias a los nuevos datos conseguidos, para el 12 de diciembre del 2012 se consiguió instalar un retén en Santa Marta, pues los investigadores habían averiguado que ese día Luis Gregorio tenía que realizar una transferencia bancaria en el centro de la urbe. Ahí fue cuando lo interceptaron y lo detuvieron, después de que entrara al banco y confirmara su identidad. Posteriormente las autoridades ordenaron un allanamiento a la vivienda del todavía sospechoso, encontrando motos, cascos, chalecos y varios documentos de identidad pertenecientes a mototaxistas desaparecidos durante los últimos años. John Gregorio Ramírez Maestre era el asesino serial que buscaban, y esas cédulas de mototaxistas eran los trofeos de sus crímenes que, siguiendo la costumbre relativamente frecuente en psicópatas, él coleccionaba. Cronología de 20 asesinatos seguidos. Se ha dicho que Luis Gregorio Ramírez Maestre acabó con las vidas de 30 personas. Sin embargo, los casos que más se conocen, y de los cuales no se duda en absoluto su participación y supuesta autoría, son los siguientes 20. Octubre 27 del 2009, Danilo Pereira, Río Seco. Febrero 6 del 2010, Carlos Alberto Mora, Patillal. Noviembre 29 del 2010, Ciro Ramírez, Río Seco. Enero 4 del 2011, Leónidas Moscote, Río Seco. Febrero 28 del 2011, Fabián Pérez, Río Seco. Marzo 11 del 2011, Derwis Blanco, Chariguaná. Marzo 29 del 2011, Ricardo Alfonso Jácome, Río Seco. Mayo 28 del 2011, Emiro Antonio Aguas, Vereda Zarzal. Octubre 18 del 2011, Edilberto Alvarado, Chariguaná. Noviembre 20 del 2011, Jesús Montero, Santa Marta. Febrero 3 del 2012, Dubán Marín Jaimes, El Centro. Marzo 19 del 2012, Luis Alfredo Castañeda, El Centro. Mayo 6 del 2012, Gilberto Barragán Payares, El Centro. Mayo 20 del 2012, John Amador, El Centro. Mayo 22 del 2012, Yair de Jesús Quintero, Río Seco. Septiembre 17 del 2012, Luis Méndez, El Centro. Octubre 20 del 2012, Marlon Caballos González, San Diego. Noviembre 20 del 2012, Álvaro Palencia, desaparecido en Puerto Wilches. Mayo 27 del 2010, Manuel Villarreal, desaparecido en Valledupar. Enero 6 del 2012, Iván Darío Romero, desaparecido en Montelíbano. Estas tres últimas víctimas no han aparecido todavía. La sentencia. Tras su captura, Luis Gregorio permaneció unos 45 días recluido en una celda especial de la cárcel de mediana seguridad de Palo Gordo, en el municipio de Girón, en Santander. Posteriormente fue llevado a Barranca Bermea, en condiciones de estricta seguridad según el dictamen judicial. En el proceso judicial, Luis Gregorio fue acusado por delito de homicidio, agravado en concurso heterogéneo y sucesivo, con tortura y hurto. El número de sus víctimas se fijó en 30, 11 de las cuales fueron asesinadas y torturadas con el método de ataduras a los árboles. En concordancia con las acusaciones, el comandante de la policía en el Magdalena Medio, coronel Ramiro Castrillón, dijo del psicópata que este era un asesino en serie, un psicópata que recorría el país y se ganaba la confianza de los transportadores informales, a los que engañaba ofreciéndoles aparentes servicios a zonas rurales. Cuando estaba en lugares apartados, los sometía y los amarraba a árboles, donde las víctimas morían asfixiadas. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado sentenció 34 años y 6 meses de prisión, en fallo de primera instancia, a Luis Gregorio Ramírez Maestre, de 32 años de edad, por el asesinato del mototaxista John Jairo Amador, de 19 años, ocurrido el 20 de mayo del 2012 en el puerto petrolero. La sentencia se dio a conocer el 10 de agosto del 2013 a las 4 de la tarde. Dentro del fallo, el juez absolvió a Luis Gregorio del delito de tortura, bajo el motivo de que, si bien el acusado actuó con sevicia, la tortura no estaba tipificada, por lo que la sentencia debía ajustarse a las figuras de homicidio agravado y al hurto calificado y agravado, lo que arrojaba una pena de 57 años y 6 meses, aunque, como Luis Gregorio aceptó los cargos que la fiscalía le imputó, fue premiado con una rebaja del 40% de la condena, obteniendo 34 años y 6 meses. El 30 de julio del 2013, Luis Gregorio Ramírez Maestre se disculpó ante los familiares de las víctimas con estas palabras:
Quiero colaborarle a la justicia y a la verdad. Deseo que se sepa la verdad. En los medios de comunicación se ha hablado de que soy un psicópata, pero nadie conoce el trasfondo de la situación y por qué llegué a cometer esos hechos. Y pido disculpas de todo corazón por los errores que he cometido, y en algún momento quisiera hablar con cada uno de los familiares de las personas. Yo quisiera que hayan las garantías para comentar por qué razón llegué a materializar esos casos donde me dejé llevar por cosas que nunca en mi vida pensé hacer. De verdad me arrepiento de haberlo hecho. Actualmente, los familiares de los desaparecidos en Valledupar siguen exigiendo justicia a las autoridades y piden que se le lleve a Valledupar para que sea sancionado por las muertes de Danilo Daniel de Lima Pereira, Leónidas Moscote Miranda, Darwin Blanco Barros, Ciro Ramírez Sierra y Ricardo Alfonso Jácome.